Mi pareja sufre un accidente y yo busco la verdad. Descubro transferencias sospechosas y un empresario involucrado. La traición viene desde dentro de nuestros círculos. La verdad sale a la luz, pero aparece una nueva amenaza. Mi nombre es Isabela Montero, y jamás imaginé que mi vida daría un giro tan dramático aquella tarde de primavera en Ciudad de México. Como editora en jefe de la revista Elite Empresarial, estaba acostumbrada a entrevistar a los más importantes empresarios del país, pero Fernando Ruiz Castellanos era diferente. Recuerdo perfectamente ese día. El sol se filtraba por los enormes ventanales de mi oficina mientras revisaba el expediente de Fernando. Empresario exitoso, dueño de una de las fundaciones más importantes de México, y conocido por su misteriosa forma de hacer negocios. Lo que más me intrigaba era la escasa información sobre su vida personal y el extraño rumor de que solía disfrazarse de indigente para conocer la verdadera naturaleza de las personas. Mi asistente, Lucía Hernández, entró apresuradamente a mi oficina. Isabela, el señor Ruiz Castellanos canceló la entrevista, otra vez. Era la tercera vez en el mes que esto sucedía, y mi paciencia se estaba agotando. Decidí tomar el asunto en mis propias manos. Esa tarde, después del trabajo, mientras caminaba por el Parque Chapultepec buscando paz mental, vi a un hombre sentado en una banca. Vestía ropas gastadas y tenía una barba descuidada, pero algo en su mirada me resultó familiar. Me senté a su lado, más por instinto que por razón. A veces las apariencias engañan, ¿no cree, señorita Montero?, dijo el hombre sin mirarme directamente. Su voz era educada, cultivada, completamente discordante con su apariencia. Mi corazón dio un vuelco al reconocer que estaba frente al mismísimo Fernando Ruiz Castellanos. ¿Por qué el disfraz?, pregunté directamente. Él sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. Porque en este mundo de máscaras, a veces necesitamos quitarnos la nuestra para ver la verdad en los demás, respondió con una profundidad que me desconcertó. Esa conversación se extendió por horas. Fernando me habló de su fundación, de cómo había construido su imperio desde cero, y de su peculiar método para evaluar la sinceridad de las personas. Me contó sobre proyectos que cambiarían la vida de miles de personas, pero también sobre las amenazas que había recibido de quienes se oponían a sus planes de transformación social. ¿Por qué me cuenta todo esto?, pregunté finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse. Porque necesito tu ayuda, Isabela, respondió con seriedad. Hay personas que quieren destruir todo lo que he construido y presiento que pronto intentarán algo grande. Necesito a alguien que pueda contar la verdadera historia si algo me sucede. Sus palabras me helaron la sangre, pero también despertaron mi curiosidad periodística. ¿Qué tipo de amenazas? El empresario Ricardo Valencia está detrás de todo. Ha estado manipulando documentos, creando empresas fantasma, intentando desacreditar mi fundación. Pero hay algo más grande, algo que aún no logro descifrar completamente. Mientras hablábamos, noté que alguien nos observaba desde lejos. Fernando también lo percibió y se tensó visiblemente. «Debemos irnos», dijo, levantándose. «Te espero mañana en mi oficina. Hay mucho más que necesitas saber». Esa noche, mientras regresaba a casa, no podía dejar de pensar en Fernando y en la extraña situación en la que me había involucrado. No sabía que ese encuentro marcaría el inicio de una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al día siguiente, cuando llegué a la dirección que Fernando me había dado, me encontré con una sorpresa devastadora. La noticia se esparcía como pólvora. Fernando Ruiz Castellanos había sufrido un terrible accidente en su auto y estaba en estado crítico en el hospital. Pero algo en mi interior me decía que esto no era una coincidencia y que aquella conversación en el parque había sido el preludio de una conspiración mucho más grande de lo que podía imaginar. El Hospital San Ángel se alzaba imponente frente a mí, mientras mi mente procesaba los eventos de las últimas 24 horas. La coincidencia era demasiado perfecta para ser real. Justo después de revelarme sus sospechas sobre una conspiración, Fernando había sufrido este accidente. Me identifiqué en la recepción como periodista de Elite Empresarial, pero fue la mención de mi nombre lo que provocó una reacción inesperada. «La señorita Montero», dijo una enfermera. El señor Ruiz Castellanos la incluyó en su lista de contactos de emergencia ayer mismo. Esta revelación me dejó perpleja. ¿Por qué Fernando me había incluido en esa lista después de un solo encuentro?
La respuesta llegó en forma de un sobre que la enfermera me entregó. Dejó esto para usted, con instrucciones de entregarlo si algo le sucedía. Dentro del sobre, encontré una llave y una nota escrita a mano. Oficina principal, edificio Azteca, piso 20. Busca en el archivo B13. Confío en ti, Isabela. En ese momento, una mujer elegante se acercó a mí. ¿Isabela Montero? Soy Carmen Valencia, la prometida de Fernando. Su apellido hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Valencia, el mismo apellido del empresario que Fernando había mencionado como su enemigo. ¿Tiene algún parentesco con Ricardo Valencia? Pregunté directamente. Su rostro se tensó momentáneamente. Es mi tío, pero hace años que no mantenemos contacto por diferencias familiares. Algo en su tono me pareció ensayado, artificial. Carmen me contó que ella y Fernando se habían comprometido hacía apenas un mes, pero algo en su historia no encajaba. ¿Por qué Fernando no la había mencionado durante nuestra larga conversación en el parque? Decidí seguir la pista que Fernando me había dejado. En su oficina, el archivo B13 resultó ser una carpeta llena de documentos financieros que revelaban una compleja red de transacciones entre empresas aparentemente no relacionadas. Entre los papeles, encontré una foto que me dejó sin aliento. Carmen Valencia, 5 años atrás, en una reunión con su tío Ricardo y varios empresarios de dudosa reputación. Mientras examinaba los documentos, escuché pasos acercándose. Rápidamente, guardé la carpeta en mi bolso y pretendí estar revisando otros archivos. Lucía, mi asistente, apareció en la puerta. «Isabela, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendida. «Investigando», respondí vagamente. «¿Y tú?». Carmen me pidió que recogiera algunos documentos personales de Fernando, explicó, pero noté que sus ojos evitaban los míos. Esa noche, revisando los documentos en casa, descubrí algo inquietante. Todas las empresas involucradas en las transacciones sospechosas tenían algo en común. Habían sido creadas exactamente 3 meses después de que Fernando conociera a Carmen. Un mensaje de texto interrumpió mi investigación. «Necesitamos hablar. Es sobre Fernando. Mañana, Café El Jardín, 9 a.m. Ven sola. Miguel Ángel Soto». Miguel Ángel era el mejor amigo de Fernando y director financiero de su fundación. Su mensaje me dio esperanza de obtener respuestas, pero también me llenó de inquietud. ¿Por qué tanto misterio? Decidí investigar más sobre Carmen Valencia. En los archivos digitales de la revista, encontré algo revelador. Antes de su compromiso con Fernando, había estado comprometida con otro empresario que también había sufrido un misterioso accidente, tras el cual su empresa quedó en manos de Ricardo Valencia. El patrón comenzaba a ser claro, pero necesitaba más pruebas. Entre los documentos del archivo B13, encontré referencias a una empresa llamada Inversiones Phoenix, que aparentemente no existía en ningún registro oficial. Sin embargo, grandes cantidades de dinero fluían hacia ella desde las cuentas de la fundación. Mientras conectaba los puntos, recibí una llamada del hospital. Fernando había despertado momentáneamente y había pronunciado 2 palabras antes de volver a perder el conocimiento: Isabela y Phoenix. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Algo me decía que Inversiones Phoenix era la clave para entender todo, pero también presentía que investigar más a fondo podría ponerme en peligro. Sin embargo, recordé la confianza que Fernando había depositado en mí y supe que no podía dar marcha atrás. Mañana me reuniría con Miguel Ángel y esperaba que él pudiera ayudarme a entender mejor esta compleja red de engaños. Lo que no sabía era que esa reunión cambiaría completamente el curso de mi investigación, revelando secretos que nadie estaba preparado para enfrentar. El Café El Jardín estaba casi vacío cuando llegué a las 9 en punto. Miguel Ángel ya estaba allí, sentado en una mesa alejada, su mirada nerviosa escaneando constantemente el lugar. Me senté frente a él, notando las ojeras profundas bajo sus ojos y el temblor en sus manos. «Isabela, gracias por venir», dijo en voz baja. «No tenemos mucho tiempo. Hay cosas que necesitas saber sobre Fernando y la fundación». Miguel Ángel sacó una USB de su bolsillo. «Aquí hay pruebas de que alguien dentro de la fundación ha estado desviando fondos a Inversiones Phoenix. Creemos que es una empresa fantasma creada por Ricardo Valencia, pero no hemos podido probarlo». «¿Creemos?», pregunté, notando el plural. «Fernando y yo»,
aclaró. Él sospechaba que algo andaba mal desde hace meses. El accidente no fue un accidente, Isabela. Alguien quiere silenciarlo. Mientras hablaba, noté que una mujer en la mesa de al lado parecía estar prestando demasiada atención a nuestra conversación. Miguel Ángel también lo notó y se puso tenso. «Tengo que irme», dijo abruptamente, levantándose. «Investiga a Carmen. Hay algo en su pasado que no cuadra. Y ten cuidado, Isabela. Están vigilándonos». Apenas Miguel Ángel salió del café, la mujer de la mesa vecina se levantó y lo siguió. Algo en su movimiento me resultó familiar, pero no pude ubicarlo en ese momento. Esa tarde, mientras examinaba los archivos en la USB, recibí una llamada del hospital. Fernando había empeorado repentinamente y estaba en cuidados intensivos. Corrí al hospital, donde me encontré con Carmen en la sala de espera. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un tono que rozaba la hostilidad. Fernando me incluyó en sus contactos de emergencia. Respondí, sosteniendo su mirada. Carmen pareció desconcertada por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Claro, debe ser por la entrevista que estaban planeando». Mientras esperábamos noticias, decidí arriesgarme y confrontarla directamente. «Carmen, ¿qué sabes sobre Inversiones Phoenix?». Su reacción fue instantánea. Palideció y sus ojos se abrieron con sorpresa antes de recuperar el control. «No sé de qué hablas», respondió fríamente. En ese momento, el doctor salió para informarnos sobre el estado de Fernando. Su condición se ha estabilizado, pero sigue siendo crítica. Encontramos trazas de una sustancia no identificada en su sangre. Estamos investigando si podría ser la causa de su repentino deterioro. Las palabras del doctor confirmaron mis peores sospechas. Esto ya no era solo un accidente. Alguien estaba intentando activamente acabar con la vida de Fernando. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos en mi apartamento, escuché un ruido en la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, 2 hombres enmascarados irrumpieron en la habitación. Logré esconder la USB justo antes de que me inmovilizaran. «¿Dónde están los documentos?», exigió uno de ellos. «No sé de qué hablan», respondí, tratando de mantener la calma. El otro hombre comenzó a revisar frenéticamente mi escritorio y mis archivos. En ese momento, escuché sirenas acercándose. Los intrusos se miraron alarmados y huyeron tan rápido como habían llegado. Temblando, me acerqué a la ventana y vi a Lucía, mi asistente, hablando con la policía afuera del edificio. Ella levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Había algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Preocupación? No estaba segura, pero en ese momento me di cuenta de que no podía confiar en nadie. Al día siguiente, decidí seguir la pista de Carmen. Una búsqueda exhaustiva en los archivos digitales de la revista me llevó a descubrir algo impactante. Carmen Valencia no existía hasta hace 5 años. Todas sus credenciales y su historial parecían haber sido creados de la nada. Mientras profundizaba en esta revelación, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Si quieres saber la verdad sobre Carmen, ve al viejo almacén en la calle Reforma, 1234, esta noche a las 10. Ven sola. Sabía que podía ser una trampa, pero también podría ser mi única oportunidad de obtener respuestas. Decidí ir, pero no sin antes tomar precauciones. Grabé un video explicando todo lo que había descubierto hasta ahora, y lo programé para ser enviado a múltiples contactos si no lo desactivaba en 24 horas. Esa noche, mientras me dirigía al almacén, no podía evitar pensar en Fernando, luchando por su vida en el hospital, y en todas las piezas del rompecabezas que aún no encajaban. Lo que no sabía era que las revelaciones que me esperaban en ese almacén cambiarían todo lo que creía saber sobre esta historia, y me pondrían en el centro de una conspiración más grande de lo que jamás hubiera imaginado. El viejo almacén en la calle Reforma se alzaba como una sombra siniestra contra el cielo nocturno de la Ciudad de México. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, cada paso resonando en el silencio de la noche. A pesar del peligro, sabía que no podía dar marcha atrás. Al entrar, la oscuridad me envolvió. De repente, una luz se encendió, revelando una figura familiar. Lucía, mi asistente. Isabela, lamento todo este misterio, dijo con voz temblorosa, pero es la única forma de mantenernos a salvo. ¿Qué está pasando? ¿Lucía?, pregunté, confundida y alerta. Ella tomó una respiración profunda antes de comenzar.
Carmen Valencia no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Sofía Vega, y tiene una historia que necesitas conocer. Lucía me contó una historia que me dejó sin aliento. Sofía Vega, ahora conocida como Carmen, había sido parte de una red de estafadores profesionales liderada por Ricardo Valencia. Su especialidad: seducir a empresarios ricos, orquestar su caída y luego desaparecer con una fortuna. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté, aún tratando de procesar la información. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, porque yo fui parte de esa red. Sofía y yo éramos como hermanas, pero me salí hace años, incapaz de seguir con esa vida. Cuando vi que iba tras Fernando, supe que tenía que hacer algo. De repente, todo empezó a encajar. La misteriosa aparición de Carmen en la vida de Fernando, las transacciones sospechosas, el accidente. Todo era parte de un elaborado plan. Pero hay más, continuó Lucía. Ricardo Valencia no es el cerebro detrás de todo esto. Es solo un peón en un juego mucho más grande. Antes de que pudiera decir más, escuchamos pasos acercándose. Lucía palideció. Tienes que irte, ahora. Toma esto, me dijo, entregándome una llave USB. Contiene todas las pruebas que he recopilado. Prométeme que las usarás para exponer la verdad. Salí del almacén justo a tiempo para ver 2 autos negros llegar. Me escondí en las sombras, observando cómo varios hombres entraban al edificio. Minutos después, escuché un grito ahogado. Mi corazón se detuvo, sabiendo que Lucía había sacrificado su seguridad para darme esta información. Esa noche, en la seguridad relativa de mi apartamento, revisé el contenido de la USB. Lo que encontré me dejó helada. Documentos, fotos, grabaciones de audio que no solo implicaban a Carmen, Sofía y Ricardo Valencia, sino también a figuras prominentes del gobierno y el mundo empresarial en una red de corrupción que se extendía por todo México. Entre los archivos, encontré algo que me quitó el aliento. Una foto de Fernando, años atrás, en una reunión con Ricardo Valencia. Parecían estar en términos amistosos, lo que contradecía todo lo que Fernando me había dicho. Confundida y abrumada, decidí que era hora de confrontar a la única persona que podría darme respuestas. Fernando mismo. A pesar de su estado crítico, necesitaba la verdad. Al día siguiente, me dirigí al hospital con determinación. Para mi sorpresa, encontré la habitación de Fernando vacía. Una enfermera me informó que había sido trasladado durante la noche a una clínica privada, por órdenes de Carmen. Frustrada, estaba a punto de irme cuando noté algo. En la mesita de noche había quedado un pequeño cuaderno. Lo reconocí como el diario personal de Fernando. Sin pensarlo 2 veces, lo guardé en mi bolso. Esa noche, mientras leía el diario, descubrí la verdad más impactante hasta ahora. Fernando había sido parte de la red de Ricardo Valencia en el pasado, pero se había salido, determinado a usar su riqueza y conocimientos para desmantelar la organización desde dentro. Su fundación, sus proyectos sociales, todo era parte de un elaborado plan para exponer la corrupción que plagaba al país. De repente, un ruido en la puerta me sobresaltó. Alguien estaba intentando entrar. Rápidamente, guardé el diario y me preparé para lo peor. La puerta se abrió de golpe, revelando a la última persona que esperaba ver, Miguel Ángel, con una expresión de pánico en su rostro. Isabela, no hay tiempo. Tienen a Fernando. Si no actuamos ahora, todo estará perdido. En ese momento, me di cuenta de que estaba en el punto de no retorno. Las próximas horas determinarían no solo el destino de Fernando, sino posiblemente el futuro de todo México. Y yo estaba en el centro de todo. El pánico en los ojos de Miguel Ángel era palpable. Isabela, Fernando dejó instrucciones específicas si algo así ocurría. Tenemos que ir a su casa de seguridad. Ahora, sin tiempo para dudas, seguí a Miguel Ángel hasta su auto. Mientras atravesábamos la ciudad a toda velocidad, mi mente daba vueltas tratando de procesar toda la información. Miguel, ¿qué está pasando realmente? ¿Quién tiene a Fernando? Él mantuvo la vista fija en el camino mientras respondía. Ricardo Valencia y su gente. Pero como te habrás dado cuenta, ellos son solo la punta del iceberg. Hay una organización mucho más grande detrás, conocida como el Consorcio. Controlan gran parte de la economía subterránea del país. Llegamos a una zona residencial en las afueras de la ciudad. Miguel Ángel se detuvo frente a una casa aparentemente normal. Aquí es.
Fernando preparó este lugar hace años, por si las cosas se complicaban. Una vez dentro, Miguel Ángel activó un panel oculto, revelando una habitación secreta llena de equipos de alta tecnología. Este es el centro de operaciones de Fernando. Desde aquí ha estado recopilando pruebas contra el consorcio durante años. En las pantallas, vi mapas de la ciudad con puntos marcados, documentos financieros y grabaciones de video. Era una red intrincada de información que conectaba a políticos, empresarios y figuras del crimen organizado. Fernando sabía que esto podía pasar, continuó Miguel Ángel. Por eso te eligió a ti, Isabela. Necesitaba a alguien fuera del círculo, alguien con la habilidad y el coraje para contar la verdad. De repente, una alarma sonó en uno de los monitores. Es la señal de emergencia de Fernando, explicó Miguel Ángel, tecleando frenéticamente. Está enviando su ubicación. En la pantalla apareció un mapa con un punto parpadeante. Está en una bodega en el puerto. Tenemos que movernos rápido. Espera, dije, la realidad de la situación golpeándome. ¿Cómo sabemos que esto no es una trampa? ¿Cómo puedo estar segura de que puedo confiar en ti? Miguel Ángel me miró directamente a los ojos. Isabela, entiendo tu desconfianza, pero ahora mismo soy tu única opción. Fernando confió en ti, y yo confío en Fernando. Tenemos que actuar ahora, o todo por lo que ha luchado se perderá. Tomé una decisión en ese momento. Está bien, pero necesitamos un plan. No podemos simplemente irrumpir allí. Ya tengo uno, respondió Miguel Ángel. Pero necesitaremos ayuda. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Miguel Ángel contactó a varios aliados secretos de Fernando, un detective privado, un hacker y, sorprendentemente, un alto funcionario del gobierno que había estado trabajando encubierto. Nuestro plan era arriesgado. El hacker se encargaría de las cámaras de seguridad y sistemas de alarma. El detective y el funcionario del gobierno nos darían la cobertura legal necesaria para entrar en la bodega. Mi papel era crucial. Debía recuperar a Fernando y, lo más importante, asegurar las pruebas que él había recopilado. Cuando llegamos al puerto, la noche estaba en su punto más oscuro. El corazón me latía con fuerza mientras nos acercábamos a la bodega. Todo parecía demasiado quieto, demasiado fácil. De repente, las luces se encendieron, cegándonos momentáneamente. Una voz familiar resonó en el aire. «Bienvenida, Isabela. Te estábamos esperando». Allí, frente a nosotros, estaba Carmen, o debería decir, Sofía Vega. A su lado, Ricardo Valencia sonreía con malicia, y entre ellos, atado a una silla, estaba Fernando. «Sabíamos que vendrías», dijo Sofía. De hecho, contábamos con ello. En ese momento, me di cuenta de que habíamos caído directamente en su trampa, pero lo que no sabían era que teníamos un as bajo la manga. Mientras me enfrentaba a Sofía y Ricardo, nuestro equipo estaba trabajando en segundo plano, asegurando las pruebas y alertando a las autoridades. Fernando me miró, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y determinación. Supe entonces que, sin importar lo que pasara esa noche, la verdad saldría a la luz. Y yo estaba lista para luchar por ella, sin importar el costo. El aire en la bodega estaba cargado de tensión. Sofía y Ricardo nos miraban con una mezcla de triunfo y desdén, claramente convencidos de que tenían el control de la situación. Fernando, a pesar de estar atado, mantenía una calma sorprendente. «Veo que has hecho tu tarea, Isabela», dijo Sofía dando un paso hacia mí. «Pero me temo que has llegado demasiado lejos. Es hora de que entiendan la verdadera magnitud de lo que están enfrentando». Ricardo intervino, su voz fría y calculadora. «El consorcio no es solo una organización criminal, es el verdadero poder detrás del gobierno. Hemos estado controlando este país por décadas. ¿De verdad creen que pueden detenernos?». Mientras hablaban, noté que Miguel Ángel se movía lentamente hacia un lado. Necesitaba mantenerlos distraídos. Si son tan poderosos, ¿por qué tanto esfuerzo para detener a Fernando?, pregunté, ganando tiempo. Sofía rió amargamente. Fernando era uno de nosotros, el mejor de hecho, pero decidió traicionarnos, usar nuestros propios métodos contra nosotros. No podíamos permitir eso. Fernando finalmente habló, su voz débil pero firme, porque saben que tengo las pruebas que pueden destruirlos. Cada transacción, cada soborno, cada indiscreción. Todo está documentado. Ricardo se acercó a Fernando, furioso.
Dinos dónde están esos documentos ahora mismo. En ese momento, las luces parpadearon. Era la señal que estábamos esperando. Nuestro hacker había tomado control de los sistemas de la bodega. Aproveché la distracción para lanzarme hacia Fernando. Miguel Ángel se movió al mismo tiempo, enfrentándose a Ricardo. En la confusión, Sofía sacó un arma. «¡Nadie se mueva!», gritó, apuntando alternativamente entre Fernando y yo. De repente se escucharon sirenas a lo lejos. El pánico se reflejó en los ojos de Sofía y Ricardo. «Se acabó», dije, logrando desatar a Fernando. «Las autoridades vienen en camino y tienen todas las pruebas». Ricardo miró a Sofía, desesperado. «Tenemos que irnos ahora». Pero antes de que pudieran moverse, las puertas de la bodega se abrieron de golpe. Para sorpresa de todos, quien entró no fue la policía, sino Lucía, mi asistente, acompañada de un grupo de agentes federales. «Lamento la demora», dijo Lucía sonriendo. «Tuve que asegurarme de que tuviéramos suficientes pruebas para arrestar no solo a estos dos, sino a toda la cúpula del consorcio». Sofía miró a Lucía con una mezcla de shock y traición. «¿Tú? ¿Cómo pudiste?» «Hice lo correcto, Sofía. Algo que tú olvidaste hace mucho tiempo», respondió Lucía con tristeza. Mientras los agentes esposaban a Sofía y Ricardo, Fernando se acercó a mí, apoyándose en mi hombro. «Gracias, Isabela», dijo débilmente. «Sin ti, todo esto habría sido en vano». Pero nuestra victoria fue efímera. Uno de los agentes se acercó con expresión grave. «Señor Ruiz, señorita Montero, tenemos un problema. Acaban de informarnos que ha habido una filtración masiva de información. Todos los documentos y pruebas que recopilaron están siendo publicados en Internet en este momento». El rostro de Fernando palideció. Eso no era parte del plan. Si toda esa información sale a la luz de golpe, comprendí inmediatamente la gravedad de la situación. Las pruebas no solo implicaban a criminales, sino también a políticos, empresarios e incluso figuras internacionales. Su revelación abrupta podría desestabilizar al país entero. «Tenemos que controlar esta información», dije, mi mente trabajando a toda velocidad. «Necesitamos encontrar una forma de revelar la verdad sin causar un caos total». Fernando asintió, su expresión una mezcla de determinación y preocupación. «Tienes razón, y creo que sé cómo hacerlo, pero necesitaremos ayuda y mucho cuidado. El consorcio aún tiene aliados poderosos que harán todo lo posible por silenciarnos». Mientras salíamos de la bodega, rodeados por agentes federales, sabía que nuestra lucha estaba lejos de terminar. Habíamos ganado una batalla crucial, pero la guerra por la verdad y la justicia apenas comenzaba. Y yo estaba en el centro de todo, con la responsabilidad de contar esta historia al mundo, sin importar las consecuencias. El amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, simbolizando no solo el inicio de un nuevo día, sino el comienzo de una nueva era para México. Una era de verdad, justicia y, esperábamos, de cambio real. Pero el camino que teníamos por delante estaba lleno de peligros y desafíos que apenas podíamos imaginar. Los días siguientes al enfrentamiento en la bodega fueron un torbellino de eventos. La filtración masiva de información había desencadenado un caos sin precedentes en México. Los titulares de los periódicos gritaban escándalos, las redes sociales ardían con teorías conspirativas y las calles se llenaban de manifestantes exigiendo justicia. Fernando, aún recuperándose de su ordeal, trabajaba incansablemente desde una ubicación segura. Su rostro demacrado reflejaba el peso de la responsabilidad que sentía. «Tenemos que manejar esto con cuidado, Isabela», me dijo durante una de nuestras reuniones secretas. «Si no controlamos la narrativa, el país podría sumirse en el caos total». Mientras tanto, yo me enfrentaba a mi propio dilema ético. Como periodista, mi instinto me pedía revelar toda la verdad, pero como alguien que ahora entendía la complejidad de la situación, sabía que la verdad cruda podría ser devastadora. Lucía, quien se había convertido en una aliada invaluable, me ayudaba a navegar este terreno traicionero. «Necesitamos encontrar un equilibrio», sugirió. «Revelar lo suficiente para que se haga justicia, pero sin desestabilizar completamente el sistema». Una tarde, mientras trabajábamos en la redacción de un artículo crucial, recibimos una visita inesperada. Carmen, o mejor dicho, Sofía Vega, entró escoltada por agentes federales. Su presencia provocó un silencio tenso en la habitación.
He decidido cooperar, anunció, su voz una mezcla de derrota y determinación. Conozco secretos que ni siquiera Fernando sabe, información que podría ayudarlos a desmantelar el consorcio de una vez por todas. La oferta de Sofía era tentadora, pero también peligrosa. Podíamos confiar en ella después de todo lo que había hecho. Fernando, que había llegado poco después, miró a Sofía con una mezcla de emociones en su rostro. ¿Por qué ahora?, preguntó. Sofía bajó la mirada. Porque me di cuenta de que he estado del lado equivocado todo este tiempo. Y porque aún queda algo de la persona que solía ser antes de que el consorcio me corrompiera. Decidimos escuchar lo que Sofía tenía que decir. Sus revelaciones fueron impactantes. Nombres de jueces corruptos, políticos involucrados en lavado de dinero e incluso conexiones internacionales que llegaban hasta los más altos niveles de poder en otros países. Mientras procesábamos esta nueva información, llegó otra noticia alarmante. Miguel Ángel, quien había estado trabajando en la protección de testigos clave, había desaparecido. «Esto no es coincidencia», dijo Fernando, su voz cargada de preocupación. «El consorcio está contraatacando. Tenemos que movernos rápido». Los siguientes días fueron una carrera contra el tiempo. Trabajamos día y noche, verificando información, protegiendo fuentes y preparando una serie de reportajes que expondrían la verdad de manera controlada y responsable. Pero el peligro acechaba en cada esquina. Intentos de hackeo en nuestros sistemas, amenazas veladas, e incluso un intento de secuestro que fue frustrado en el último momento por la intervención de agentes federales leales. En medio de todo esto, me encontré luchando con mis propios demonios. El estrés, el miedo constante y la enormidad de lo que estábamos enfrentando comenzaban a pasarme factura. Hubo momentos en los que quise abandonarlo todo, volver a mi vida normal. Fue en uno de esos momentos de duda cuando Fernando me encontró en la azotea de nuestro escondite, mirando la ciudad que se extendía ante nosotros. «¿Sabes por qué te elegí para esto, Isabela?», me preguntó, uniéndose a mi contemplación del horizonte. Negué con la cabeza, incapaz de encontrar palabras. «Porque vi en ti la misma pasión por la verdad que una vez me motivó a mí», continuó. «Pero también vi algo que yo había perdido. Esperanza. Esperanza en que podemos cambiar las cosas, en que la verdad aún importa». Sus palabras reavivaron algo en mí. Recordé por qué me había convertido en periodista en primer lugar, para marcar la diferencia, para dar voz a quienes no la tenían. «Tienes razón», dije finalmente. «No podemos rendirnos ahora. Hemos llegado demasiado lejos». Justo en ese momento, Lucía apareció en la azotea, su rostro una mezcla de emoción y urgencia. «Lo encontramos», anunció. «Sabemos dónde tienen a Miguel Ángel». La noticia nos galvanizó. Teníamos una nueva misión, un nuevo propósito. Rescatar a Miguel Ángel no solo era crucial para nuestra causa, sino que también sería un golpe directo al corazón del consorcio. Mientras bajábamos de la azotea, listos para planear nuestro próximo movimiento, sentí una renovada determinación. La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora sabía que, sin importar lo que viniera, estábamos en el camino correcto. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. Y estábamos decididos a asegurarnos de que ese amanecer trajera consigo la justicia y la verdad que México tanto necesitaba. La operación para rescatar a Miguel Ángel fue el catalizador que necesitábamos. Con la ayuda de Sofía, quien demostró su valía proporcionando información crucial, y el apoyo de nuestros aliados en el gobierno, logramos localizar y liberar a Miguel Ángel de una instalación secreta en las afueras de la ciudad. El rescate no solo nos devolvió a un aliado valioso, sino que también nos proporcionó una cantidad inmensa de información adicional. Miguel Ángel, durante su cautiverio, había logrado acceder a archivos confidenciales que detallaban las operaciones más oscuras del consorcio. Con todas las piezas finalmente en su lugar, era hora de actuar. Decidimos lanzar una ofensiva mediática coordinada, revelando la verdad de manera estratégica y controlada. Durante semanas, publicamos una serie de reportajes meticulosamente investigados, cada uno exponiendo una nueva capa de corrupción y crimen. La reacción fue inmediata y abrumadora. Manifestaciones masivas llenaron las calles de todas las ciudades importantes del país. El gobierno se vio obligado a actuar.
iniciando investigaciones y realizando arrestos de alto perfil. Sin embargo, nuestra victoria no llegó sin un costo. Hubo intentos de desacreditarnos, amenazas contra nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Fernando sufrió un atentado que casi le cuesta la vida, salvándose por centímetros de una bala destinada a silenciarlo para siempre. En medio de este caos, me encontré asumiendo un papel que nunca había imaginado. Me convertí en la voz de la verdad, apareciendo en entrevistas, dando conferencias de prensa y asegurándome de que la historia se contara de manera justa y precisa. Sofía, en un giro inesperado, se convirtió en una de nuestras aliadas más valiosas. Su testimonio fue crucial para derribar a varios líderes clave del consorcio. Verla enfrentar su pasado y luchar por la redención fue una de las experiencias más poderosas de todo este proceso. A medida que pasaban los meses, comenzamos a ver cambios reales. Se aprobaron nuevas leyes anticorrupción, se reformaron instituciones clave y una nueva generación de líderes, comprometidos con la transparencia y la justicia, comenzó a emerger. Un año después del inicio de nuestra cruzada, me encontré de nuevo en el Parque Chapultepec, en el mismo banco donde todo había comenzado con aquel encuentro con Fernando. Él se unió a mí, su rostro mostrando las cicatrices de nuestra lucha, pero también una paz que no había visto antes. ¿Valió la pena?, pregunté, mirando el parque lleno de familias disfrutando de un día soleado. Fernando sonrió, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. Mira a tu alrededor, Isabela. La gente ya no vive con miedo. Hay esperanza en el aire. Claro que valió la pena. Asentí, sintiendo el peso de todo lo que habíamos vivido. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, dijo Fernando poniéndose de pie. Continuamos vigilantes. La lucha por la verdad y la justicia nunca termina realmente, pero hemos dado al país una oportunidad de sanar, de crecer, de ser mejor. Mientras caminábamos por el parque, reflexioné sobre el increíble viaje que había sido. Había comenzado como una simple periodista buscando una historia, y me había convertido en parte integral de un movimiento que cambió la faz de una nación. Lucía se nos unió, trayendo consigo las últimas noticias. El último de los grandes líderes del consorcio había sido finalmente llevado ante la justicia. Era el cierre que necesitábamos. Esa noche, mientras escribía el que sería mi último artículo sobre esta saga, me di cuenta de que esta no era realmente el final de la historia, sino el comienzo de una nueva. Una historia de un México que se levantaba de las cenizas de la corrupción, listo para forjar un futuro más brillante. Miré por la ventana de mi oficina, viendo las luces de la Ciudad de México brillar contra el cielo nocturno. Cada luz representaba una vida, una historia, una esperanza. Y supe que, sin importar lo que el futuro trajera, siempre lucharía por contar esas historias, por dar voz a la verdad, porque al final, eso es lo que significa ser periodista. Eso es lo que significa luchar por un mundo mejor. Escribí las últimas palabras de mi artículo con una sonrisa en el rostro. En la oscuridad más profunda, encontramos la luz más brillante. Y en el corazón de cada mexicano, descubrimos la fuerza para cambiar nuestro destino. Esta es nuestra historia, nuestra lucha, nuestro triunfo, y apenas estamos comenzando.